Así es, profesora, están entusiasmados los chicos y bueno, principalmente es, Ya, muy bueno, sobre bien. las pretensiones, ¿no? Buenos Pero ya días a luego todos. Ahora lo lo vemos, explicaré. Fernando. Buenos días a todos oficialmente para la grabación. Ya en lo sucesivo voy a dejar pasar a todos, ¿eh? Hay alguien que ha hecho team, por ejemplo. Buenos días. Ah, buenos días. Ese es en el otro lado. Bien, entonces nos quedamos viendo los tipos de procesos, porque los procesos declarativos, el proceso declarativo, que es el objeto de nuestro estudio, es susceptible y sobre todo el legislador lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. Bueno, vamos a ver. Hay varias personas que quieren unirse. Ver todos. A ver, permitir, voy a ser permisiva. Ok. Otra vez. Ok, voy a permitir. Eh, y los procesos pueden ser, y esto es lo que usualmente y por ya, al menos en la era de la codificación se ha hecho, es dividir los procesos entre el ordinario, es el normal, ¿no? Es el normal, el que sirve para sustanciar cualquier pretensión, ahorita vamos a ver qué pretensiones, cualquier pretensión, es decir, abierto, ¿no? Y sin que tenga, son, digamos, las reglas generales que se aplican, sea lo que se pida, sea lo que se pida. Y por el otro están los procesos, el otro grupo, los procesos especiales, que son aquellos que están previstos para una pretensión en especial, algo, un objeto especial, ¿no? La pretensión, ya hay que decirlo, constituye el objeto del proceso, el de qué se trata, ¿no? El de qué se trata. Quiero ver el chat. Vamos al chat. Okay. Por ejemplo, poníamos que justamente el Código Procesal Civil con una técnica medio rara, ha establecido sus procesos especiales dentro de cada uno de los tres procesos declarativos previstos aún en este código. Esto es el proceso que llama de conocimiento, el proceso que llama abreviado y el proceso que llama sumarísimo. Ya desde ya podemos decir, porque eso me lo preguntaron, ¿puede haber más de un proceso ordinario? Sí. De hecho, el Código Procesal Civil tiene tres ordinarios, o sea, previsto para sustanciar en principio cualquier pretensión, y utiliza para sus procesos especiales estos moldes, dando reglas específicas para, para aquellos que titula proceso de alimentos, proceso de desalojo, proceso de divorcio, separación de cuerpos por causal, etc., etc., ¿no? Que la especialidad es que está previsto, esas reglas especiales previstas allí pueden ser solamente aplicables para ese proceso en particular, ¿no? Y algunos tienen pues reglillas muy poco particulares, pero son puntuales, que no alteran el esquema general, pero hay especiales, como se mencionaba la semana pasada, que es este proceso que tiene una ley especial, que es la ley del el proceso de filiación extramatrimonial, que quiebra todas las reglas de un proceso declarativo, porque asume una estructura bastante anómala, que primero declara, primero declara al demandante hijo, o hijo de, porque es solo para paternidad, hijo de fulano, y luego se abre la posibilidad de que el fulano aquel, que es el demandado y que se le imputa ser padre, pues pueda oponerse, ¿no? Y si se opone, pues lo único que puede oponerse y diciendo, no, yo no soy el padre, pues que eso se verifique con una prueba biológica, un test de ADN, punto, ¿no? O sea, nos quiebra un poco todo, ¿no? Nos quiebra un poco todo. Eso es un especial, o sea, un especial al cuadrado, un súper especial. Y
Ahora, para esto tenemos que partir de una idea, ¿no? Ordinario es aquel que está previsto para sustanciar cualquier pretensión. Especial es el que está previsto para sustanciar pretensiones en particular. Pero las pretensiones, y esto puede pasar, puede haber una especial para solamente obtener una sentencia que dispone el desalojo. Puede haber una especial para qué sé yo, en general, lo que están en la ley, ¿no? Los especiales son especiales porque la ley se ha dado el trabajillo, ¿no? Se ha dado el trabajo de establecer para este tipo de asuntos, este especial, no para otro, estas son las reglas de juego, ¿no? Pero en todo, en general, sea un proceso ordinario, a mayor razón, o uno especial, pues lo que se puede hacer valer, y esta es una distinción que viene de la doctrina alemana, que antes no existía, probablemente el gran aporte de la doctrina alemana del siglo XIX es el abandono, ¿no? Constituye el abandono de la clasificación de las acciones propias del derecho romano en la lectura de los intérpretes medievales, ¿no? Que distinguía las acciones entre reales y personales, las mixtas, etc. Las inmobiliarias, las mobiliarias, es decir, todo acciones. La más grande distinción era personales y reales, pero luego había las acciones hereditarias y las acciones, y así, toda esta distinción y toda esta maraña de clasificación de las acciones que todavía uno lo encuentra en textos del siglo XIX, en la doctrina, sobre todo la francesa, y probablemente la gran aporte, ¿no? Es la distinción de las acciones en función de su objeto, ¿no? ¿Qué se persigue? ¿Qué tipo de decisión, de pronunciamiento se busca? Naturalmente, los alemanes hablaban de Klage, ¿no? Klage, ¿no? Demanda, en buena sustancia, demandas tendientes a la mera declaración, demandas tendientes a la constitución, demandas tendientes a la obtención de una condena o una orden de prestación, ¿no? Esta es una distinción, probablemente si hay algo que rescatar de toda, digamos, hay mucho que rescatar, por cierto, pero esto es algo muy importante porque esto permitió abandonar esa maraña realmente inextricable de clasificación de las acciones y reagruparlas entre pretensiones, comienzo por lo menos incisivo, pretensiones meramente declarativas, es decir, procesos declarativos tendientes a obtener una mera declaración de certeza. Ese es lo que los italianos hablan de acertamento, de mero acertamento, solamente tendiente a la declaración de qué, ¿no? A la declaración de la existencia o bien la inexistencia, en términos generales, de un derecho o de una determinada relación jurídica. Y fundamentalmente enderezado a eliminar una incertidumbre, algo que es controversial y que se quiere que se declare, ¿no? Es mera declaración, que puede ser positiva o negativa. Se puede pretender que se declare que un contrato está vigente, por ejemplo, ¿no? Está vigente, desplegando sus efectos, todavía estoy vinculado. ¿Por qué? El demandante, ¿por qué lo pretende? Lo pretende porque hay el demandado que dice, pero ¿cómo? Yo te mandé una carta resolviendo el contrato, ¿no? Y entonces él dice, no, señor, el contrato sigue vigente. No es verdad, me han resuelto el contrato, pero yo no había incumplido y cosas así. Disque, me ha resuelto el contrato. O al revés, ¿no? Para usar el mismo ejemplo, ¿no? Que el contrato ha sido resuelto, que es inexistente ya la relación contractual. Y así en general, el gran aporte, digamos, de la doctrina alemana, sobre todo de Bach, que tantas intervenciones tuvo sobre este tema, y que viene justamente tomado en Italia por Chiovenda,
y que tiene repercusión sobre un tema que vamos a ver, que es el tema del interés llamado para obrar en castellano, llamado, que está todo por ver si está bien dicho así, está en el campo de las pretensiones meramente declarativas, ¿no? Las pretensiones meramente declarativas, que es donde adquiere relevancia el tener algún interés en obtener esa declaración. ¿Qué es lo que lo justifica, digamos? ¿Qué justifica la intervención, que se pida la intervención del órgano jurisdiccional? Esto sobre todo en aquellos casos en los cuales no estamos ante supuestos típicos previstos por el ordenamiento sustancial. Por ejemplo, no estamos ante un caso en el cual pues uno dice, el que demanda dice, yo quiero que me declaren propietario por prescripción. ¿Por qué? Porque yo he estado en posesión continua como propietario, ininterrumpida, pacífica durante más de 10 años, ya soy propietario, no quiero que se declare, simplemente que ya eso ya ocurrió y por lo tanto yo ya soy propietario. Eso está previsto por la ley. Está previsto por la ley. Es una pretensión meramente declarativa. Hay una discusión a nivel de nuestra jurisprudencia si es constitutiva o es meramente declarativa, es un problema solo del Perú. Pero es algo ya ocurrido, ¿no? Es algo ya ocurrido y lo que se busca es dar certeza a que ese fulanito es propietario, nada más. Eso está previsto por la ley, ahí no hay discusión, como está prevista por la ley la declaración de nulidad, como está prevista por la ley otros supuestos típicos, ¿no? de pretensiones meramente declarativas, como en el caso de la negatoria de paternidad, ¿no? Esa es negativa, o la de filiación, ¿no? Porque ahí se da certeza, no es constitutiva, no crea un nuevo estatus, sino que simplemente se da certeza que fulanito o no es el padre o no es la madre, puede ser de ambos lados, o que fulanito es el padre o es la madre, algo que ya ocurrió en la realidad, ya ocurrió en la realidad, pero hay una apariencia que no lo es. Entonces, este es un campo sumamente prolífico, digamos, ¿no? Sobre todo para lo atípico, para pretensiones meramente declarativas, nosotros tenemos, como todos los ordenamientos modernos, un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto de lo que se puede pretender, a diferencia del viejo romano, derecho romano, que eran las acciones, que eran todas típicas, ¿no? Y bueno, ese es el gran progreso de la humanidad en este campo. Y el más discutido, digamos, es el campo de qué se puede, cuándo se puede pretender una mera declaración. Que tiene campo, la pregunta, sobre todo, repito, se da en el caso en el cual no estemos ante un supuesto típico, ¿no? O sea, previsto por la ley, como el que me acabo de mencionar, de declaración de propiedad por usucapión, o la de nulidad por haberse incurrido en alguna de las causales que provocan justamente la nulidad del acto, ¿no? Etc. Luego las constitutivas, pretensiones constitutivas, ¿no? Cuyo objeto el objeto del proceso es constitutivo. Siempre es de declaración, es declaración constitutiva o constitutiva, es decir, nos referimos a la pretensión. Constitutivo si es el objeto, según su objeto. Por eso está en masculino, ¿no? Según su objeto, ¿no? Y el objeto es la pretensión. ¿Cuál es? Este es otro tema poco abordado en el Perú, porque sobre todo nuestro código no establece nada, nuestro ordenamiento en general. Entonces todo está en la cancha del intérprete. Son aquellas destinadas, están enderezadas a la creación o modificación o extinción, ¿no? Que si lo que se quiere es provocar, o la creación, o la modificación, o la extinción de algo que no existía para la creación, o una modificación de algo preexistente, o la extinción de algo preexistente, ¿no? Alguna relación jurídica. Por ejemplo, como he puesto ahí, para la creación, ustedes no sé si ya llevan reales. Creo que este año llevan reales, ¿no? Fernando. Sí.
Efectivamente, profesor, este año. Bueno, si llegan Este a año la contra obligaciones. junto con obligaciones. Cuando lleguen, pues, si es que lleguen, espero que lleguen, porque la propiedad se suele comer todo el curso. Llegan a las servidumbres, ¿no? Las servidumbres, que está muy mal regulado, por cierto. Existen las servidumbres legales, ¿no? Las servidumbres legales, que no se constituyen así por ley, sino que implican un derecho, ¿no? Un derecho a que se constituya. Si yo adquiero un bien enclavado dentro de otro sin acceso al camino público, o sea, adquiero un fondo, ¿no? Tengo derecho a que el propietario del fondo sirviente se le llama, ¿no? Que el que será sirviente, el que me puede dar, ¿no? El paso, pues constituya a mi favor, a favor del predio, ¿no? Bueno, es entre bienes, del predio que se le suele llamar dominante, una servidumbre de paso. Pero tiene derecho a eso, ¿no? Esto no está muy claro dentro del código, hay otros supuestos de servidumbres legales, pero digamos en la servidumbre de paso, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que se constituya, porque no puedo, se podría constituir por acuerdo, por contrato convencional, pero no se logra, pero no quiere, tan necio, ¿no? Necio. Pero entonces yo por estar adentro y no tener acceso al camino público, tengo derecho conforme a la ley a que se constituya. Si no lo logro extrajudicialmente, puedo demandar que se constituya la servidumbre de paso y que se establezca por dónde tengo que pasar, pues. ¿No? Por dónde pasa y además cuánto me va a costar, ¿no? Y entonces, esto es un supuesto de creación, ¿no? De una situación jurídica nueva, ¿no? De ser titular de un derecho de servidumbre, de paso, y lo digo simplemente como ejemplo, en donde podemos tener una sentencia que crea, en este caso, el derecho real de servidumbre. Y así en general. En general no, cada supuesto que uno individualice dentro del ordenamiento son no muchos, son raros, ¿no? Son raros. Mucho más fácil de encontrar son casos de modificación, ¿no? De modificación de una preexistente situación jurídica, hablo situación jurídica para usar un término bastante abierto. Pongo como ejemplo, pues, que lo estudiarán el próximo año en contratos, ¿no? Cuando se celebra un contrato, por ejemplo, yo compro pues un celular y el celular pues tiene un bichito oculto que hace que disminuya su valor, de lo cual me doy cuenta después, pues yo tengo derecho a la reducción de la prestación, mi prestación, ¿no? Si yo quiero, porque también podría pedir la resolución, ¿no? También podría, ¿no? Resolver el contrato. Pero digamos, yo quiero que simplemente sea la vieja quanti minoris, acción típica que viene pues desde las fuentes. La quanti minoris es la reducción, entonces modifico los términos contractuales, o cuando se pide la reducción a equidad, ¿no? La reducción a equidad de la contraprestación, cuando ha habido pues un evento extraordinario, incierto, que se produce y se genera una excesiva onerosidad a cargo de una de las partes, que rompe el equilibrio entre las prestaciones, pues uno puede pedir que se, ¿no? Que se, entre las tantas cosas que puede pedir que se reduzca la contraprestación a cargo de uno. Entonces esto va a modificar algo preexistente, que es los términos contractuales, ¿no? Y o el más común, la separación de cuerpos, ¿no? La separación de cuerpos durante una relación matrimonial, pues todavía el Código Civil sigue estableciendo que es deber de los cónyuges vivir juntos, convivir. Y entonces, bueno, si uno quiere hacer cesar eso, pues puede demandar la separación de cuerpo, el vínculo matrimonial sigue existiendo, se modifican los términos de la relación, ¿no? Y por lo tanto provocar una modificación a través de la declaración judicial o la extinción de una situación preexistente, ¿no? La resolución de contrato, la rescisión de contrato, la
disolución, el divorcio, ¿no? Del vínculo matrimonial, y así podríamos hacer. Cosa que no encuentran ustedes en nuestro ordenamiento, pero lo dicen todos los alemanes porque se reconducen a una disposición sí existente entre ellos y también en el derecho italiano, es que las pretensiones constitutivas son típicas. Son típicas, es decir, solo se puede pretender, también podría llamarse pretensiones de modificación, ¿no? Y normalmente va relacionado con esa categoría de situaciones sustanciales que vienen normalmente llamadas derechos potestativos, que es el derecho de provocar un cambio, ¿no? Derechos potestativos. Pero esto, no crean, esto es si tuviéramos realmente un legislador totalmente racional y conceptual, es decir, que parte de unos conceptos y en base a eso legisla, el legislador sustancial, ¿no? Y así podríamos, pero digamos, como esto es una anomalía, sobre todo en la creación, para crear una situación nueva, por intervención judicial, entonces, no sé cuánto se puede afirmar, pero digamos, yo afirmo lo que ocurre en otros ordenamientos, que esto ocurre en las pretensiones constitutivas, los procesos constitutivos solamente proceden en los casos expresamente previstos por la ley, ¿no? Y finalmente el gran bolsón de pretensiones de condena, que son aquellas en donde el que demanda no pretende únicamente pues, que se establezca que, por ejemplo, él es el acreedor o que el contrato sigue vigente, ¿no? Sino que pretende que se imponga a la contraparte, a la parte demandada, un deber de comportamiento, un comportamiento, se le imponga un comportamiento, por eso el nombre de condena. No confundir con lo penal, ¿no? No confundir. En lo penal todas son pretensiones de condena, siempre, la pretensión punitiva, ¿no? Siempre de condena, nunca es meramente declarativo, nunca es constitutivo, es siempre condena. Lo que pide, ¿no? Un fiscal que pide cuando llega a la fase de acusación, pues pide la condena de fulanito para que se le imponga pues una pena de tanto a tanto y no sé cuánto y no sé qué, pero en lo civil podría tener existe esta trilogía de condena, significa que le impone un comportamiento, ¿no? Por eso los alemanes le llaman las pretensiones, las clages, ¿no? Las clages. De prestación, porque quiere que se imponga, se le ordene a la parte demandada, a la contraparte, pues imponerle un comportamiento que lleve a cabo una determinada conducta, positiva o negativa, ¿no? Porque pueden ser también aquí, ¿no?, pretensiones de condena de corte inhibitorio, es decir, que se le inhiba realizar un determinado comportamiento, como ocurre típicamente en los procesos interdictales enderezados a la tutela de la posesión cuando es perturbada, en donde se busca qué cosa, que se ordene a la parte demandada que deje de hacer lo que está haciendo, que es el acto perturbatorio de la posesión del demandante. Y obviamente esto va vinculado, esto es cada vez que se tiene derecho a un determinado comportamiento, ya sea que esté esto vinculado a la existencia de una relación obligatoria o una de real, en donde existe un genérico deber de abstención de perturbación del derecho ajeno en general, ¿no? Y por lo tanto imponer un comportamiento. Las pretensiones de condena siempre han sido las estrellas, no la estrella, y cuando uno piensa en el proceso civil, pues piensa que todo proceso civil tiene por objeto condenar, ¿no? Condenar a un determinado comportamiento a la parte demandada. Y no siempre es así. Cuando estudien el segundo curso de procesal civil van a ver que este es el área en donde la obtención de este tipo de sentencias, ¿no?, que es la meta del proceso, la obtención de esta declaración de condena, pues es la que no satisface por lo general per se la
la situación sustancial en juego, ¿no? No la satisface, porque es casi una suerte de escala técnica, ¿no? Como cuando mi destino es Madrid. ¿Y Madrid qué significa? Simbólicamente, la satisfacción integral de mi derecho, mi tutela efectiva. Pues bien, yo hago escala en Bogotá, ¿no? Con escala en Bogotá. El llegar a Bogotá me habilita que yo pueda llegar a Madrid. Porque, ¿y qué es Bogotá? La sentencia que condena a la realización de determinado comportamiento, ¿no? Pero no está dicho que con esa sentencia, si lo obtengo, ¿no? Que es la meta, pues esté satisfecho ya integralmente mi derecho. ¿Por qué? Porque puede ser que la parte vencida no acomode su conducta a lo establecido y se requiere de un complemento para llegar a Madrid, que es, o sea, no es un vuelo directo, se requiere de lo que llamamos el proceso de ejecución, ¿no? Como mencionábamos el jueves pasado, que la tutela jurisdiccional se articula pues a través de varias herramientas, ya no todas son para todos los casos, pero usualmente los que son demandados y vencidos no acomodan su conducta a lo prescrito en la decisión, y entonces a veces sí, a veces no digo que no, se requiere ingresar a un proceso de ejecución para obtener la satisfacción. Y este es el área, ¿no? Las sentencias de condena como consecuencia del planteamiento en su momento de una pretensión de condena, y por lo tanto el objeto de ese proceso giraba sobre ello, ¿no? Toda pretensión de condena en línea de principio tiene dos partes, ¿no? Una parte que es establecer si el derecho que se dice que se tiene existe realmente, pero no se agota allí, como las meramente declarativas, sino que va más allá porque impone este deber de comportamiento. De hecho, cuando se declara fundada, no es que se declara fulanito es acreedor, se declara fundada y en consecuencia yo he demandado que Fernando me pague pues 100.000 soles, pues presuponiendo que yo me afirmo acreedor, y bueno, el juez tendrá que establecer si realmente yo soy acreedora de Fernando, y cuando llega a la parte de decisión, dice fundada la demanda, sí, efectivamente llega a establecerse que yo soy acreedora por esos 100.000 de Fernando, o por lo que fuera, ¿no? Pues se va a limitar a condenar, ¿no? Fundada la demanda y en consecuencia que Fernando le pague a la suma de no sé cuánto. No está allí la declaración, está implícita, ¿no? Está implícita. Es que declaro que fulanito, el demandante, es acreedor de Fernando. Ahora, desde otra óptica, los procesos, ¿no? Los procesos pueden distinguirse en función del objeto de conocimiento, de la amplitud o limitación de su objeto, entre plenarios y sumarios. Y más que plenarios, he puesto ahí plenarios y en el otro le he puesto correcto, de cognición sumaria. Ambos son respecto a lo que conoce el juez, ¿no? O es pleno o es sumario. ¿Qué puede conocer el juez? ¿Qué es un proceso plenario? Un proceso plenario es el normal. De hecho, cuando uno dice, el proceso declarativo tiene por objeto establecer en términos generalísimos la certeza sobre la existencia, términos generales, ¿no? Generales, existencia o inexistencia de una relación jurídica, de una situación jurídica, a veces crear también una nueva, y da certeza también, de paso, son lo creado o lo modificado o lo extinguido. Son plenarios, son procesos plenarios, estamos aludiendo al proceso normal plenario, es decir, aquel en donde no existe una limitación
impuesta por la ley, de lo que puede ser en potencia alegado por las partes, tanto del lado del demandante como del lado del demandado, y en los medios de prueba que pueden utilizar uno u otro a los efectos de que el juez decida cuál de los dos tiene la razón. En ese sentido, su conocimiento es, siempre hablamos, potencialmente completo, pleno, sinónimo de completo, completo. En potencia, porque nada impide pues que yo me olvide, pues pasa en la vida siempre. Yo no digo todo lo que pude decir, pero eso ya es mi problema, ¿no? Yo hoy me comí de la alegación de un determinado hecho, me lo comí, pues me lo olvidé, lo omití, eso es, pero eso es porque ya en el concreto alguien pues no ha tenido, no ha sido, digamos, llamémoslo así, diligente en sus alegaciones. Podría haberlo hecho, si no lo hace, bueno, ya correrá con las consecuencias que veremos, ¿no? Esto es lo normal. Normalmente los procesos están estructurados así, para albergar todas las alegaciones que quieran las partes deducir y todos los medios de prueba, y para que sean aportados y de ser el caso en su momento actuado, los medios de prueba que quieran, ¿ves? Esto es así, esto es lo normal. Pero existe la anormalidad, y es una normalidad muy antigua, ¿ah? Que es procesos pensados y estructurados para que esto no ocurra, que son sumarios, es decir, que no son aptos para albergar todas las alegaciones o todos los medios de prueba o ambos, ¿no? Sino que el legislador limita lo que puede ser alegado, limita lo que puede ser probado, limita con los medios de prueba, ¿no? Porque con lo que puede ser probado es, en realidad se refiere a las alegaciones. Es decir, hay una limitación, ¿no? Una limitación, o puede hacerlo un poco más sutilmente, puede decir, bueno, ustedes pueden alegar lo que les da la gana, ¿no? Lo que quieran, lo que les interesa, lo que les beneficia, pueden aportar todos los medios de prueba, pero el juez solamente podrá valorar los medios de prueba que se actúen en el acto, ¿no? Eso es lo que en el derecho medieval se llamaba las pruebas incontinenti, o en castellano se usó esta expresión de fácil desahogo. O el Código Procesal Civil introduce una palabra, de no sé dónde la sacó, de actuación inmediata. Actuación inmediata, o sea, lo que no requiere dilación. O sea, yo puedo ofrecer una pericia, pero una pericia es largaza, ¿no? Es muy larga en su formación. Implica pues designar peritos, que los peritos se acepten, que se fijen sus honorarios, que uno le pague sus honorarios y después que comiencen a elaborar el objeto pues, de su pericia, de su dictamen, ¿no? Que presente el dictamen, que se ponga en conocimiento a la parte, que se ponga esto, imagínense, todo lo que, hasta yo para decir esto me demoro minutos, esto demora días y meses, ¿no? Y meses. Entonces, él puede decir, ok, ¿no? Pues, ustedes aporten lo que quieran, pero el juez solamente va a emitir su decisión dentro de una estructura más aligerada en base a los medios de prueba que se hayan podido actuar inmediatamente, rapidito, sin demora. Hay muchos factores, como está puesto después, de sumarización. Pero cuando decimos sumario, no queremos decir sumario como lo quiere emplear el proyecto priori, ¿no? Que es la palabra sumario en sentido vulgar, o como está puesto en nuestro Código Procesal Civil cuando dice sumarísimo, ¿no? Ahí en esto es que es un superlativo de algo que no existe, que es la palabra sumario, ¿no? Sumarísimo, el recontra sumario sería, ¿no? El super sumario. Pero eso es en sentido vulgar, no en el sentido prístino de sumario, entendido como una limitación de lo que puede ser conocido y decidido como consecuencia por el juez.
Ese es el concepto técnico de sumariedad, de cognición sumaria, que es una alteración de la esencia de un proceso de declaración, porque el proceso de declaración tiene por objeto, ¿no? Tiene por objeto establecer certeza. De plano ya podemos decir, nosotros hemos dividido entre los procesos, en la otra distinción, entre procesos ordinarios previstos para cualquier cosa y los especiales. De plano, un proceso previsto para sustanciar cualquier pretensión, por definición, no puede ser de cognición sumaria, ¿no? Porque está abierto, sea lo que yo demande, ¿no? Sea lo que yo demande, sea lo que fuere. No puede ser, si no, dejaría de ser, no, sería una anomalía completa. Un proceso ordinario previsto para sustanciar cualquier pretensión no puede ser de cognición sumaria. En cambio, es perfectamente posible que un proceso especial, por ejemplo, el desalojo, sea o plenario o sumario. Nosotros tenemos justamente en el desalojo un mixing de los dos. Puede ser especial porque está previsto solo para cuando exista esta situación sustancial a tutelarse. Puede ser sustanciado, le doy algunas reglas especiales, pero es plenario, o sea, no hay ninguna limitación de lo que puede ser alegado por las partes y de los medios de prueba, sobre todo, que pueden ser utilizados, o puede ser auténticamente sumario en el sentido que limita a aquello que puede ser alegado o probado y los medios de prueba aportados por las partes que puedan ser objeto de cognición del juez. Ahora, un proceso plenario que, repito, es lo normal, por eso en muchos ordenamientos se le llama el ordinario, se sustancia, ¿no? El contrapuesto al sumario, de cognición sumaria, dice es el ordinario, porque ahí se entiende que el ordinario es el normal y lo normal es que sea plenario, ¿no? O sea, es otra concepción, digamos, de la palabra ordinario. Como les decía, es aquel donde el juez está en la potencialidad de conocer de manera completa la controversia que le ponen bajo sus ojos, ¿ah? Y por eso su cognición es plena, completa, potencialmente plena, ¿no? Potencialmente, pues depende luego de cuál es el comportamiento de las partes, pero eso no le priva de ser plena, ¿no? Y siendo plena pasa lo normal, que lo que se decida es definitivo. Es lo normal, da esa certeza propia del proceso declarativo, hasta que queda ya firme. Es decir, ya no es susceptible de ser cuestionada, digamos, nosotros tenemos por exigencia constitucional, y esto hay que defenderlo. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Qué pasará el domingo? Dependiendo de lo que pase el domingo, pues vamos más que probablemente, ¿no? Después, dependiendo, es variable dependiente. Depende, ¿no? Que el resultado del domingo, pues probablemente entraremos a un proceso constituyente. Entonces ahí habrá que defender con las suyas. Ah, sí, que no se caiga en la demagogia, no se caiga en la demagogia de querer eliminar esa gran garantía que es la instancia plural, ¿no? Porque si nosotros no tenemos esta protección constitucional, esta garantía, eso hace que impide que los procesos declarativos, pues no es para otras cosas, no puede haber procesos de instancia única, es decir, que comiencen y terminen ante un único órgano jurisdiccional y después échate a llorar si perdiste, ¿ah? Y no pueda irse a un segundo juez por lo menos, para que vuelva a juzgar sobre lo ya juzgado. Si caemos en la demagogia que está presente además en muchísimos estudiosos colegas míos, de que eso es una cosa que pierde tiempo, es un perditiempo, ¿no? Y no es una garantía de la corrección de la decisión y de su validez y de todo lo que puede entrar en juego, pues probablemente si lo eliminan, se va a abrir la puerta de los procesos de instancia única. Que gana no le faltan a mis colegas, esos que los llaman para las comisiones. ¿Ah? Para las comisiones, a mí no me llaman, a mí me llamaron para el contencioso administrativo, ¿ah? Pero no para el proceso civil, no sé por qué, habría que preguntar por qué no me pusieron a mí. Nunca lo sabré,
Probablemente pensaron que yo iba a ser un obstáculo, ¿no? Probablemente, no lo sé. No sé siquiera si me tuvieron en la listado. ¿No? Por lo tanto, a nivel... Coincido, ¿Ah? coincido, profesora, coincido. No sé, yo la verdad es que no puedo decir. Coincido, usted es demasiado garantista para ellos. Pero entonces, en el contencioso sí estaba buena. No entendí. En los tiempos de de Marisol Perestello, ¿no? Que ella fue la que estaba de ministra de Justicia y, designó a los miembros de la comisión esta. Bueno, lo cierto es que si perdemos esa garantía constitucional, pues inmediatamente van a haber procesos a instancia única. Inmediatamente lo puedo asegurar. Entonces, en la eventualidad que se verifique la condición de que vamos y ya va, y ustedes ya saben lo que estoy hablando, pues vamos a ir a una nueva constitución. Entonces, si vamos a una nueva constitución, aparte no se sabe qué cosa va a hacer y quién lo va a hacer, pues hay que hacer, pues, será nuestra tarea. Ahí está, hay que esperar los resultados de las elecciones para que vayan ustedes pensando cuál es su taller de responsabilidad, el objeto del taller de responsabilidad social, porque ahí podría ser hasta una campaña para la defensa de la pluralidad y la instancia. ¿Verdad? En defensa de la pluralidad y la instancia, moviéndose en la comunidad, defendiendo la pluralidad de instancias. Ahora, también puede usted ser del otro bando, ¿ah? Pueden ser del otro bando, pero piénsele mucho si es que piensa que esto es una cosa superflua. Pero ¿por qué digo esto? Esto digo porque cuando digo ahí definitivo, al estado de la situación, podría ser definitivo, esto en abstracto, fuera de cualquier ordenamiento, pues definitivo podría ser la sentencia si no es susceptible, la sentencia dictada en primera y única instancia, cuando esta no es susceptible de ser impugnada y que se vuelva a enjuiciar por un segundo juez, como ocurre todavía entre nosotros, porque está constitucionalmente asegurado la instancia plural, como mínimo 2, que sean 2 si el que pierde quiere. Muy bien. Entonces, cuando digo definitivo es cuando ya se agotó toda la posibilidad de obtener dentro del proceso una decisión sobre el asunto, porque ya o no se han hecho valer o se han agotado todas las posibilidades impugnatorias previstas, pues lo resuelto es definitivo, y eso desde larga tradición es cosa juzgada. O sea, se vuelve inmutable, definitivo, como sinónimo de inmutabilidad de lo decidido, ya no es susceptible de ser cambiado, ¿ah? Y se queda de aquí a la eternidad como regla, ¿no? Es definitivo en ese sentido, ¿no? Definitivo. Aunque no hay nada definitivo en este mundo, ¿ah? O sea, pero digamos, en línea de principio, ¿no? En línea de principio lo resuelto está, bueno o mal lo que sea, está resuelto en determinado sentido, y ese es ese sentido el que va a regular las relaciones hacia adelante de las partes, de manera definitiva, ¿no? El plenario, este es el plenario, esto es lo normal, ¿no? Esto es lo normal, como repito y lo reitero una vez más. Por contraposición, esta anomalía del sumario implica que el juez no conoce el íntegro de la controversia, no la conoce, por eso es sumario. Sumario en este sentido es sinónimo de incompleto, ¿no? El íntegro de la controversia existente entre las partes. No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Por las razones que veremos, pero digamos, lo que conoce el juez es incompleto. Sumario viene a ser sinónimo de incompleto, porque parcial, solo oye a una de las partes, o simplemente superficial, es decir, incompleto, no todo, ¿eh? Incompleto, cuando uno dice esto está incompleto, es que le falta algo, ¿no? Le puede faltar algo. La consecuencia de ello es que lo que se decida en base a un conocimiento no completo de una controversia, ¿ah?, es que lo decidido no puede ser definitivo, sino que es el contrapuesto de definitivo, que es provisional, ¿no? Uno establece, ¿no?, los antónimos, digamos, ¿no?, a
Proceso plenario, su antónimo es sumario. Proceso plenario es aquel que obtiene en donde se obtiene una declaración definitiva. Proceso sumario es aquel en donde se obtiene una decisión, es una declaración provisional, o sea, inestable, precaria en sus efectos. ¿Precario en qué sentido? Precario, no sé si precario, bien entendido, de diccionario, es lo inestable, ¿no? Inestable, ¿no? Pues ya en Italia por eso se usa mucho la precariedad del trabajo, y nosotros qué más, ¿no? Digamos, eh, la precariedad del trabajo, precario porque es inestable, no es algo estable. En ese sentido, utilizo la palabra precario, de efectos precarios, de efectos inestables, no estables, que es la característica de lo normal de un proceso de declaración, que los efectos de la decisión final, la que va a adquirir la autoridad de la llamada autoridad de la cosa juzgada o calidad, como le gustaba decir a Lippmann, Enrico Tullio, calidad. Ustedes encuentran calidad, eso es palabra de Enrico Tullio Lippmann. Es calidad de cosa juzgada que hace inmutables esos efectos. No se puede cambiar ya, son inmodificables, ¿no? Esto no, estos sí son modificables. Sí son modificables, son inestables, ¿no? Inestables. ¿Dónde pueden ser modificados? En otro proceso o en otra fase de ese mismo proceso, porque puede haber potencialmente procesos declarativos que se articulan en una fase sumaria y una fase plenaria, ¿no? El proceso sumario, por lo tanto, es aquel que concluye una decisión basada en una cognición incompleta, un conocimiento incompleto, y esa es la consecuencia de ese conocimiento incompleto, lo que determina que sea provisional. ¿Ah? ¿Qué puede? ¿Cómo puede? En un sistema de legalidad. Nosotros estamos en un sistema de legalidad. Esto lo establece un legislador. ¿Cuáles son los factores que pueden sumarizar la cognición? ¿No? ¿Cuáles son los factores? Puede ser que el propio legislador limita a este proceso. Se puede alegar solamente esto, ¿eh? No aleguen otra cosa, porque si lo alegan, ni se puede mirar. O que se limiten las pruebas, los medios de prueba. No, aquí en este proceso solamente se puede usar A, B, C, D y punto. O la estructura también, y ese es el más insidioso, la estructura extremadamente comprimida del procedimiento, que impide o una completa alegación o sobre todo una completa actividad probatoria, ¿no? Actividad probatoria. O sea, es la estructura del procedimiento en sí mismo que hace que no se pueda desplegar todo lo que normalmente debería poderse desplegar. Nosotros tenemos presente en el ordenamiento peruano procesos de cognición sumaria. La respuesta es sí. No son muchos, pero los hay. Y lo tenemos prácticamente en el primero de los que surgen históricamente, ya desde las fuentes, están en las fuentes romanas, aunque han sido obviamente distorsionados a lo largo de los siglos, y luego pues distorsionados por quien distorsiona todo, que es el ordenamiento procesal, sobre todo el peruano del 93, ¿no? Que son los interdictos posesorios, que se llaman interdictos evocando la vieja expresión o la vieja institución honoraria del derecho honorario romano, ¿no? Que eso es lo poco que queda de los interdictos, pero en el Perú es solamente un nombre, ¿no? Porque no es un interdicto, porque el interdicto era una tutela urgente brindada por el propio pretor. ¿Mm? Como una institución que ellos crearon, ¿no? Los pretores romanos crearon los interdictos. Ha quedado el nombre. Aquí estamos hablando de un proceso posesorio, ¿no? El proceso posesorio con un delimitado su objeto.
Y ¿cuál es el objeto de lo que el código llama a los interdictos? Hay que ponerle el calificativo posesorio. Es simplemente tutelar la posesión. Es un mecanismo procesal previsto para la tutela de la posesión por la posesión. Es decir, la posesión como mero hecho, no la posesión como manifestación o como parte del derecho de propiedad, del derecho de usufructo, ¿no? Sino la posesión como posesión concebida como la concibe, aunque no la concibe bien, debo decir, el Código Civil peruano, es decir, como mero poder sobre la cosa, ¿no? Para usarla, disfrutarla, no usarla y disfrutarla, digamos. Usar y disfrutar un bien. Y entonces, como el ordenamiento peruano, siguiendo una larga tradición, tutela la posesión por la posesión, si se produce una perturbación en la posesión o se produce el despojo de la posesión, es decir, quien está usando de un bien tiene el poder sobre la cosa, lo usa, o está usando y disfrutando del bien, puede darse el caso que uno venga despojado, ¿no? Y tanto de un bien mueble como de un inmueble. Entonces, para eso se prevé un proceso especial, es especial, de hecho, es un proceso especial para tutelar la posesión, pues, por si esta viene, para los casos de que viene perturbada o viene, o viene privada, ¿no? Se priva uno de la posesión. Y está enderezado a que cese la perturbación cuando es simplemente una perturbación, cese esa perturbación, y esto le llama interdicto de retener, usando la vieja expresión que viene desde las fuentes españolas, o interdicto de recobrar cuando uno ha sido despojado. Pero eso son palabras nomás, ¿eh? Debo decir que hay que hacerle honores a la ley de enjuiciamiento civil, que ha quitado la palabra interdicto. Y la ley de enjuiciamiento civil hablaba de procesos, juicios posesorios. Es mejor, ¿no? Es mejor. ¿Y qué establece? ¿Por qué digo que este es de cognición sumaria? ¿Por qué? Porque el propio artículo 600 establece impropiamente, pero ahí se infiere, ¿no? Este es un proceso pensado para tutela de la posesión en cuanto a posesión. ¿Pero de dónde inferimos eso? Pues del artículo 600. Dice, los medios probatorios deben estar referidos exclusivamente a probar la posesión y el acto perturbatorio o desposesorio o su ausencia. Con esto en realidad indirectamente nos están delimitando su objeto. Entonces, es una proclamación que nos dice, en este proceso solamente se puede discutir si el sujeto demandante es poseedor en el sentido yeriniano, o sea, tiene el poder sobre la cosa. No nos importa si tiene derecho a poseer esa cosa o no, simplemente si tiene la posesión cuando es perturbado y está perturbado. Y lo perturba, por ejemplo, el vecino, ¿no? Que le perturba la posesión. Les he puesto un caso de interdicto de retener, ¿no? Entre los materiales de las resoluciones que serán objeto de análisis. Hay un interdicto de retener muy interesante por la edificación. Es el vecino que interpone una demanda enderezada a que cese la construcción. Es un interdicto de retener subobra nueva. No lo logra, además se demora años. Año de año. Cuando llega la sentencia, ya te había terminado la obra. Entonces ya no servía de nada. Bueno, interdicto de retener, ¿no? Tiene por objeto simplemente determinar si fulanito está en posesión como mero hecho, no si tiene un título para poseer, no nos importa, y si está siendo perturbado y por lo tanto, esto no determina el objeto limitadísimo de ese proceso. Aquí no entrará
el demandante podrá alegar que es propietario, que es lo que sea, ¿no? Pero eso no nos importa, eso no importa, ¿ah? El demandado también podrá decir, no, yo soy el propietario, no sé cuánto. Aquí está, lo único que está en juego es si alguien está en posesión y si hay una perturbación, o alguien estuvo en posesión y ha sido despojado. Y el objeto en este último caso es para reponerlo en la posesión. Por lo tanto, con este objeto limitado, lo que se decida está referido solo a esto. Como no se está juzgando si fulanito tiene derecho a poseer, pues eso ha quedado y estará siempre imprejuzgado. Sea que se declare fundada, que se declare infundado el interdicto. Si yo, por ejemplo, interpongo un interdicto y digo, este vecino me molesta o me han despojado y me declaren infundada la demanda, no significa que yo no pueda plantear nada más. Esa es la virtualidad, ¿no? La virtualidad. O el propio demandado si pierde. Por lo tanto, es un proceso con objeto restringido y por lo tanto no impeditivo de que se promuevan ulteriores procesos enderezados a establecer si hay derecho a la posesión, por ejemplo, una reivindicatoria, o que no la hay también, que no hay, ¿no? Negativo, también podría ser una mera declarativa negativa, ¿no? También, o sea, es sumario, ¿por qué? Por la limitación que pone la ley. Este es un proceso especial de cognición sumaria, con objeto restringido. Esto es, además, es el más tradicional de todos los procesos de cognición sumaria. Luego tenemos algo que estudiarán el próximo año, en donde es claramente visible también lo que significa la cognición sumaria. Esto lo pongo a modo de ejemplo, pero que son todos los casos, ¿eh? En donde limitamos lo que puede ser alegado, ¿no? Entonces, hoy, actualmente, hasta hoy, en el artículo 690D, ustedes dirán, ¿por qué tiene esa letrilla? Es porque esto es producto de las modificaciones que se hizo en el año 2008 al CPC, que le puso un solo artículo y un montón de letras, ¿no? Un solo número y un montón de letras. Algo que se llama la contradicción, que es el medio que tiene un ejecutado para hacer valer sus razones para evitar que una ejecución se lleve adelante. Y ahí le dice, oiga, usted no puede alegar todo lo que quiera aquí. No. Usted tiene que alegar solamente lo que yo le permito, dice la ley. Usted puede alegar 1, 2, 3. No vamos a leerlo para no perder tiempo, pero ahí tienen ustedes un ejemplo de limitación de lo que puede ser alegado, ¿no? En ese sentido. No, tú no puedes alegar todo lo que quieras, solamente esto. Otro factor de sumarización, a veces se permite pues, que todo sea alegado, digamos, en potencia, ¿no? Es limitando los medios de prueba ya de manera explícita. No, bueno, tú puedes alegar lo que quieras, pero aquí solamente se va a tener en cuenta estos medios de prueba. Esto ocurre en el desalojo, pero no cualquier desalojo. Entre las tantas anomalías que no creo que se corrijan en el proyecto, Fernando, usted tiene que ser mis ojos, ¿ah? O sea, no tengo ganas de leerlo. Hay que hacer un estudio pormenorizado de este proyecto, profesor. Sí, porque yo no sé si sigue, cuántas modificaciones les han hecho frente a lo que se publicó en el 2017, ¿no? 18. 18. Profesor, una pequeña pregunta. ¿Cuál? ¿Esos factores de sumarización se pueden presentar, o sea, un factor de sumarización se puede presentar excluyendo los demás? Por ejemplo, un factor de sumarización consistente en la limitación de pruebas puede ya determinar un proceso sumario, por más que no haya limitación a los medios de prueba, a los medios de prueba, o tampoco, por ejemplo, una agilización del procedimiento. Mire, tiene que haber una limitación de alguna manera. O sea, hay una limitación. Entonces puede ser claramente puesto como el caso. Limito qué cosa puede alegar eficazmente y será objeto constituirá el tema disputandum. ¿No? La verdad es difícil. Puede limitar
Es decir, tú alegas lo que quieras, como ocurre en el documental cambiario alemán. Claro. En el documental cambiario alemán no se le pone ninguna limitación a la parte demandada. A la parte demandada no se le pone ninguna limitación de lo que puede alegar, pero se establece que el juez solamente podrá tener en cuenta para resolver, esta es la fase sumaria, solamente lo que se desprende de documentos como medios de prueba. Y también se pone la confesión, ¿no? La confesión. Pero digamos, pero solamente el juez puede tomar en cuenta determinados medios de prueba. Él lo puede haber aportado, pero el juez no lo va a apreciar. Eso, si pierde la parte, ¿no? Si pierde la parte que los ha aportado, tiene derecho a activar la fase plenaria, ¿no? Claro. O sea que pierda, si pierde en el plenario, en la fase sumaria, el que pierde, ¿no? Porque el que pierde es el interesado en proseguir. Dígame. Claro. ¿Por? Lo que sucede es que, como muchas veces es un factor de sumarización, también la simplificación del procedimiento, se entiende también que algunas veces hay esta confusión, ¿no? La simplificación puede conducir a una restricción. En tanto y en cuanto implique una restricción. Entonces, amo de ejemplo, ¿no? Digamos, se cita audiencia de pruebas, ¿no? Y entonces hay una audiencia para actuar todas las pruebas. Y por ningún motivo esa audiencia puede suspenderse o puede continuarse en otra fecha, ¿no? Una única, un legislador así, ¿no? Que dice, no, aquí solamente las pruebas que se actúan en la audiencia. Pues si no se pudieran actuar por causa imputable a las partes, naturalmente, siempre, nada, y el juez resuelve con lo que haya. Y lo que no hay, qué pena, pues, para otra vez será. O sea, en tanto y en cuanto incida, ¿no? Incida sobre, pero tiene que estar en el diseño legislativo, no en un juez arbitrario que hace estas cosas en el concreto, ¿ah? Porque si no es una vulneración de derechos, ¿verdad? Punto. O sea, que esté en el diseño legislativo, que quiere el legislador, como decía el viejo código, ¿no? El viejo código para el juicio ejecutivo establecía una pequeña limitación, digamos, que tiene que actuarse en determinado periodo de prueba, que se llama término de prueba, sin que pudiera ser prorrogado. Y eso ya se consideró un factor sumarizante, ¿no? En la legislación anterior. Profesor, hay formas sutiles de establecer la sumariedad, pues, pero lo importante es entender qué es la sumariedad. Dígame. Esta distinción entre sumario y ordinario, y plenario, se hace en relación a lo regulado en un determinado sistema. Por ejemplo, muchas veces un proceso plenario puede también tener limitaciones en la cognición, pero en comparación a otro proceso sumario también regulado en el mismo ordenamiento, puede ser de alguna forma, debido a que las limitaciones en la cognición son menores, es considerado plenario. ¿Se puede presentar este supuesto? No, pues eso ya se anomalía. ¿No? Ese es un legislador loco, ¿no? Como el peruano, digamos, ¿no? Eso es un legislador desquiciado, ¿no? Desquiciado, que pues establece procesos que no son susceptibles de albergar en su estructura todas las alegaciones potenciales que puedan hacer las partes y todos los medios de prueba, porque prioriza la aceleración, ¿no? La duración, es el nuevo rey, el nuevo Dios, ¿no? Los procesos rápidos, los procesos obviamente no pueden ser eternos, ¿no? Pero no a costa de la posibilidad de llevar un proceso con todas las garantías, y entre ellas, pues el que puedan las partes desplegar todas las actividades interesadas a lograr su meta, ¿no? Que es vencer. Ok.
Profesor, una última pregunta, disculpe que sea tan quisquilloso. La última. En el proceso sumarísimo, ¿la prohibición de reconvenir es una limitación a la cognición? No, es una dislate del legislador, pero eso no lo limita porque no le impide nada, nada le impide abrir un proceso sobre lo que bien pudo reconvenir y no le dejan. Claro. No limita la Claro, cognición. pero, y siempre se ha referido al objeto, ¿no? Porque no hay una limitación respecto al objeto inicial de la demanda. Es por ello que no habría una sumarización, ¿cierto? No, porque me están impidiendo reconvenir. Entonces, si me impide reconvenir, la reconvención es una demanda, es en sustancia una demanda, o sea, es Claro. el contenedor de una pretensión, de una más, ¿no? Me prohíben que ahí mismo yo haga valer eso, en el mismo proceso, pero eso no me impide que lo haga en otro. Solamente habrá procesos sumarios cuando de alguna manera, las partes no puedan desplegar integralmente, pero desde el diseño legal, su posibilidad de alegación y de prueba, sobre todo de prueba, ¿no? Eso es quizás los más evidentes casos. Como les decía, el más sinuoso caso es el de la compresión de la estructura del procedimiento. Bueno, en el proceso de desalojo, cuando lo que se pretende, ¿no? Se pretende un típico sumario. En el desalojo, ¿qué se pretende? Obtener una condena a la entrega del bien. Eso es, ¿no? Que se condene el comportamiento para el demandado que entregue el bien, ¿no? Entonces, pero puede fundarse en esta pretensión de entrega, puede fundarse en diversos supuestos, entre ellos, ¿no? Que es el campo tradicional, digamos, de un proceso de desalojo, de desahucio, como le llaman los españoles hasta hoy. Esta palabra desalojo la hemos tomado del derecho argentino, antes nosotros lo llamamos desahucio. Dice, si el desalojo se sustenta, dice el 591, en la causal de falta de pago o vencimiento del plazo, ¿no? ¿Eso cuándo puede pasar? Eso es en el ámbito de cuando haya una relación previa contractual, ¿no? En donde, en virtud de lo pactado en el contrato, existe un plazo, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? Esto normalmente se da en los contratos de arrendamiento, pero también podría ser en un comodato, ¿no? Podría ser en una... El comodato, espero que mi celular no se dé cuenta, que ahora me contesta, el comodato, y ¡pum! Dice comodato, contrato, virtud del cual. El comodato es. El comodato es un contrato que, a diferencia del arrendamiento, es igual, se da en uso un bien, pero es gratuito, es decir, es el préstamo de uso, ¿no? Yo le presto mi celular o le presto mi libro a Fernando, le presto un libro, le presto algo, no se presta. Puede ser un bien mueble, un bien inmueble. En cambio, el arrendamiento igualmente es el préstamo, ¿no? Se da, entrega un bien para su uso contra el pago de una renta, ¿no? Y entonces puede ser por la existencia de un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato. En todos ellos, al vencimiento, se puede establecer un vencimiento. Al vencimiento se termina el contrato y se debe devolver el bien, ¿no? El bien prestado en comodato, el bien dado. Yo tengo mis decos en comodato, por ejemplo, ¿no? Sin plazo. Mi comodato, los decos de la televisión de Movistar, dice mi recibo comodato, ¿no? Están en comodato. Y entonces, como no tiene plazo, me lo pueden pedirme la devolución cuando quieran ellos. Eso es sin plazo, pero puede tener plazo. Entonces, cuando se vence el plazo, surge la obligación de devolver, ¿no? De restituir. Entonces, vencimiento del plazo. Entonces, podría ser un arrendamiento, podría ser un comodato, podría ser también cuando se ha constituido un usufructo con plazo,
uso, un derecho de uso, un derecho de habitación, y se ha establecido el plazo. Entonces se debe devolver, ¿no?, al constituyente. También estos son derechos reales, los últimos que he mencionado. Y en general, cada vez que haya pues un negocio en el cual se permite el uso, ¿no?, el uso del bien. El uso, porque aquí lo importante, lo que está en juego en proceso de desalojo es el uso del bien, el usar un bien. O falta de pago, ¿no? Falta de pago, que esto está pensado para el arrendamiento y se deja de pagar, ¿no? Pero podría ser también otros negocios en donde se hace del uso del bien contra pago de una renta, de algo, ¿no? Una contraprestación, lo que fuera, ¿no? Ese es el ámbito operativo, es decir, existe contractualmente un deber de restituir porque se ha vencido el plazo o porque se ha dejado de pagar lo que se tenía que pagar, ¿no? Ese es el ámbito en que esto funciona, dice acá, pero eso está todo en la mente, no tenía ni el comodato, ni el usufructo, ni la habitación, ¿ah? Tenían el arrendamiento, ¿no? Porque los contratos, los procesos de desalojo son normalmente procesos especiales siempre ligados al contrato de arrendamiento o el contrato de locación-conducción, como se le llamaba, es el nombre romano, y se le llamaba hasta el Código del 36 se le llamaba locación-conducción. Por eso el locador, el que da, ¿no?, y el conductor, el que conduce, o sea, él usa el bien. Y entonces aquí está lo interesante, va más allá, solo lo pongo en su contexto. Solo es admisible, dice el documento, la declaración de parte y la pericia en su caso, ¿ah? Entonces aquí, ¿qué nos hace? Que en estos casos, no en todos los desalojos, en los casos en donde se pretenda la devolución del bien, ¿ah?, la devolución del bien, porque se ha dejado de pagar lo que tenía que pagarse, o por vencimiento del plazo, en esos casos tenemos limitados los medios de prueba. Esto para ambas partes, ¿no? Para ambas partes. Solo es admisible, dice el documento, la declaración de parte y la pericia. Punto. No, ¿esto qué excluye? Esto excluye inspecciones dentro de los medios de prueba típicos y sobre todo la declaración de testigos, que es lo que en realidad es el excluido, es el medio probatorio sustancialmente excluido. O sea, solamente se puede usar estos medios de prueba. Si el demandado dice, no, pero yo ya pagué, pero pagué en presencia ahorita, ¿no? Viene alguien, están todos ustedes viéndome, ¿no? Todos ustedes, Fernando, haciéndose ver. Yo les invito a los que quieran prender su cámara que lo hagan también, así los miro, que es algo muy bonito. ¿Ah? No sean tímidos, chicos. No sean tímidos. Si cuentan con la conexión que les aguante, ¿no? Les aguante, no están en el celular, que después se les calienta la pantalla, creo, ¿no? ¿Se calienta la pantalla, Fernando? Sí, ¿no? Y consume mucha energía. Depende del celular. Depende del celular. Depende del celular. Bueno, según las condiciones técnicas. Hay que tenerlo enchufado. ¿Sí? No sé, yo nunca uso el celular. Claro, para que no se gaste la batería. Claro, pues además yo estoy aquí anclada. Estoy aquí anclada en mi casa desde marzo del año pasado, o sea que estoy acá. Aquí estoy. Y no me tengo por qué mover, por el momento. Pero los que quieran pueden prender su cámara, cosa que los veo. Los veo. Podría verlos, porque yo quito el chat y ahí aparecen. Ahí, por ejemplo, Josué se ha visibilizado. Se ha visibilizado. Quien quiera. Quien quiera y pueda, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos una limitación de los medios de prueba. Es el más evidente caso de sumarización de la cognición, ¿no? ¿Por qué? Porque el demandado puede decir, pero yo ya pagué. No le están limitando lo que puede alegar. Pero si él no tiene ni un documento de donde se pueda establecer
que ya pagó, está frito. Está frito. Pagado o no pagado, no tiene modo de probarlo, porque la declaración de parte no le sirve de nada y la pericia mucho menos, ¿no? Y entonces no podría ofrecer los testigos. Yo tengo, ahorita llega alguien que me cobra, y yo, ya, toma, esto lo hacía en clase, ¿no? ya, toma, uy, sí, te pago ahorita. Y todos ustedes están viendo, además se está grabando. Se paga, no, olvidémonos de la grabación. Los tengo a ustedes como testigos, a todos ustedes que por lo menos los que se están viendo, que yo estoy pagando. Oye, págame la renta. Ya, 3 meses, sí, ya 3 meses. Aquí tienes 3 meses. El recibo, dame el recibo. Uy, no lo traje, me dice el arrendador. Te lo doy después. Te lo mando por WhatsApp. Y nunca me manda nada. Y yo no tengo documentos, pero yo pagué y tengo, ¿cuántos somos? Tengo en la sala de PCE2, 81, y en la otra sala tengo 36. Y entonces tengo todos estos testigos y no puedo usar ni medio. ¿Por qué? Porque la ley me lo impide. Y entonces si yo seré condenada, me demandaron por falta de pago, yo seré condenada a entregar el bien cuando yo no había incumplido el contrato. Y por lo tanto no tenía por qué devolverlo. ¿Pero por qué lo hace el legislador? Porque quiere, porque esa es una forma justamente de diferenciar la tutela. Tutela diferenciada. O sea, yo quiero proteger a los arrendadores frente a esos deudores morosos que no pagan, ¿no? Y entonces quiero darle un proceso en donde pues no se vayan a las largas, que implicaría la actuación de otros medios de prueba, porque entonces esos son medios de prueba. Los documentales, se refiere a documentales en sentido estricto preconstituido, y fundamentalmente está hablando del recibo, ¿no? El recibo de pago. La pericia no sirve de nada, y no sé por qué la ha puesto ahí, y la declaración de parte, pues, es absolutamente inoperante, porque el propio demandante está diciendo que no le ha pagado. El propio demandante no me ha pagado, y si lo llama a declarar, pues va a decir, pues no me ha pagado, ¿no? Lo va a reiterar. Curiosamente, esos mismos medios de prueba es los que están establecidos para el incidente de contradicción del 690D, que te limita los motivos. No solamente limita los motivos, sino también limita los documentos que se pueden usar, y entonces hay un doble factor de sumarización. Estos son los evidentes. Ay. Aquí viene un problema que está siempre en términos probatorios y enderezados a comprimir la estructura del procedimiento, que está puesto en el sumarísimo. Esto es algo que lo tomaron del Código Argentino, que en su momento Víctor Fayren Guillén hace años advirtió que estaba mal en el Código Argentino, el de la Nación. Dijo, aquí hay un factor de sumarización, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Don Víctor Fayren Guillén es el gran estudioso de la sumariedad, ¿no? Que ya falleció hace unos años, muy anciano, él. Ayer estaba revisando, ¿no?, como dato, la que está en texto completo, el Anuario de Derecho Civil, está en texto completo en Dialnet. Todos, desde el año 1948, están alojados en Dialnet. Y entonces, no sé, le estaba diciendo a un muchacho de la maestría que está haciendo su tesis sobre no importa qué, entonces le digo, denle una revisada un poquito a todo esto, y entré a Dialnet y está ahí alojado todo el Anuario de Derecho Civil español. Entonces entré desde el año 48 y entré del año 48 y me encontré con un artículo de Víctor Fayren Guillén en el año 48, o sea, cuando era un niño. Chiquitito, profesor en ciernes, jovenzuelo. Y Encontró, bueno, es el... encontró oro prácticamente, profesora. ¿Cómo no entendí nada? Encontró una joya, digo. No lo leí, pero dije, oh, qué maravilla, mire. No sé qué decía, algo sobre la aceleración, no sé, pero ahí está. Les invito a revisar, ¿no? A revisar con el método más fácil o sea, el método más tedioso, abriendo volumen por volumen. Como si estuvieran sin fichero,
O sea, no lo busquen ustedes por buscador, ¿no? O El simplemente buscador. miran, ¿no? Con buscador, el buscador mejor es, este, ¿no? Como cuando uno se va en físico a una biblioteca y pues no sabe qué cosa hay, y empieza a buscar los índices, ¿no? Los índices de las diversas revistas, una por una, ¿no? Dicho Y sea de ahí debe paso, haber profesora, cosas, sobre, dígame. sobre Fayren Guillén, ellos van a leer el texto de Su Maridad de Gutiérrez Perlinchas, ¿no? Y una de sus principales fuentes es Víctor Fayren Guillén. Claro, porque su tesis doctoral se llama El juicio ordinario y los plenarios rápidos, que luego sale publicado como libro, ¿no? Que es un libro un poco tedioso de leer, pero ahí está la idea central de la sumariedad, entre tanto texto en latín que cita, está la idea central de la sumariedad, que es la limitación de la cognición y la provisionalidad de lo decidido, ¿no? Como una constante histórica. Porque la sumariedad, como lo van a leer, porque lo van a leer a Gutiérrez Berlinche, que es una versión sucinta, digamos, de la sumariedad, que está bien hecho, con algunas cosas que no comparten, algunas cosillas, pero es un buen texto, recomendable, porque además está transcrita la bula de Clemente V, Claro. la Clementina, pues es de Clemente, ¿no? La cepe contingent, Hay, ¿no? Suele hay ocurrir. partes en las que el abuso de proceso Hay cosillas ahí, para justificar, ¿no? Para justificar. hay cosillas, hay cosillas. Entonces, hay factores insidiosos dentro de esto criticado por Víctor Fayren Guillén para el derecho argentino, ¿no? Esto está en sus estudios, en sus temas, pero hizo varias recopilaciones de sus artículos bajo el nombre de temas. Para el derecho argentino, tomado de ahí, porque este código, entre las tantas cosas que se inspiró, fue el Código de la Nación, ¿no? Y de hecho, esta parte de tener tres, como los vamos a ver ahorita, tres procesos declarativos, ¿no? Tres esquemas de procesos, tres estructuras de procesos declarativos, viene del derecho argentino, tener tres, ¿no? A menos en el diseño original del Código de la Nación, que tenía el ordinario, el sumario y el sumarísimo, con estos nombres. Pero sumario dicho en sentido vulgar, ¿no? En sentido vulgar de proceso simplificado en su estructura. El juicio ordinario y los plenarios rápidos es el llamado, el texto, ¿no? Entonces, plenario rápido, ¿qué cosa es? Es la terminología que difundió Fayren, que viene del derecho alemán, porque son los grandes estudiosos en el siglo XIX, de esto que es un fenómeno medieval, de expansión medieval con antecedentes romanísticos. El es el proceso acelerado o el proceso simplificado, digamos, ¿no? O sea, de estructura simplificada. Plenario rápido porque es plenario, pero es, entre comillas, más rápido y por comparación al otro, que es el plenario normal. El plenario a secas, ¿no? El plenario ordinario, ¿no? Para ponerle plenario ordinario. Bueno, esto lo tomaron del derecho argentino, está colocado dentro del procedimiento sumarísimo, entre las reglas generales del procedimiento sumarísimo, que dice así, ¿no? Las excepciones y defensas previas se interponen al contestarse la demanda. Y aquí está la limitación, solo en aras de la aceleración, de no complicación de esta estructura acelerada del así llamado sumarísimo, solo se permiten medios probatorios de actuación inmediata. Esto es lo que yo les decía, es la expresión equivalente a la prueba incontinente del derecho medieval o la de fácil desahogo, como todavía la siguen llamando en algunas partes de Latinoamérica, como en México, de fácil desahogo.
o sea, esas que se actúan en el momento, ¿no? Por eso dice, actuación inmediata significa que se pueden actuar en la propia audiencia, porque todo esto ocurre en la audiencia. Toda la actividad probatoria ocurre como, vamos a ver en el esquema, en el caso del llamado sumarísimo, en la audiencia que se llama única. Entonces la idea era esa, ¿no? Pero aquí hay un factor insidioso de sumarización. En aras de no complicar la audiencia única, limitan los medios probatorios referidos a las excepciones y defensas previas. Esto está en el texto de la ley, ¿no? Y el otro es referido a los que son por el código llamados cuestionamientos probatorios, cuestiones probatorias. Dice, las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios probatorios de actuación inmediata, que es otra limitación. Estas limitaciones son de sospechosas, en su generalidad, de sospechosa constitucionalidad. Sospechosa constitucionalidad porque el sumarísimo es un proceso apto para sustanciar cualquier pretensión, ¿no? Cualquier pretensión, y por lo tanto nos está limitando en vía general lo que podría constituir objeto de esta cuestión. No es en cuanto a la pretensión de fondo, sino a unos incidentes, pero de todas maneras podrían ser relevantes. Son de sospechosa constitucionalidad, y por lo que es la experiencia en todos estos años, los jueces creo que ni cuenta se han dado. Si, por ejemplo, se tacha de falso un documento, ningún juez se le ha ocurrido inadmitir una pericia, ¿no? Porque en honor al artículo 553. Y por lo que se refiere a las excepciones, hay una limitación, sí, de dudosa constitucionalidad, puesta en vía general, que es mucho más severa que esta original puesta en el artículo 552. En el año 2007 se modifica el CPC y se establece que, tratándose de estas cosas, o sea, las excepciones, que ya las trataremos, cambiándole de nombre, poniéndole entre nosotros nomás, ¿no? Entre nosotros nos ponemos excepciones previas, ¿eh? Se ha establecido en vía general y para todos los casos una restricción mayor, que es solo se puede ofrecer documentos. Entonces, resultaría que esto en cualquier proceso peruano, en cualquier proceso, solamente se puede estas así llamadas excepciones a secas por el Código Procesal Civil. Por ejemplo, Fernando me ha demandado en Piura y yo digo, no, pero un momentito, yo domicilio en Lima, yo domicilio en Lima. Yo ya no podría ofrecer, mire que el domicilio es el lugar habitual de residencia, ¿eh? Sigue siendo, esto nadie lo ha cambiado y sigue siendo así. Y por lo tanto yo no podría probar que domicilio en Lima con testigos, porque solo se permiten los documentos, ¿no? Y pensé que es lugar habitual de residencia. Y tampoco podría, ¿no? Si yo presento un documento, pues un certificado domiciliario emitido por la municipalidad o por un notario, ¿no? Mi demandante, que dice, un momentito, sí, ella sí, domicilia en Piura, y quiere ofrecer documento, algo que no sea documental, no puede usarlo, ¿no? Y entonces aquí hay una limitación general, ¿no? General, de los medios de prueba que pueden ser utilizados en aras de ¿qué? ¿Por qué pasó eso? Eso pasó porque suprimieron la audiencia, una audiencia que antes preexistía, ¿no? Preexistía, que se llamaba audiencia de saneamiento, ¿no? Que era para la actuación de los medios de prueba relativos a estas cosas, llamadas excepciones, en el proceso de conocimiento y en el abreviado. Eliminaron esta audiencia, al menos en el conocimiento, y de paso limitaron los medios de prueba, que es de una cosa burda. Es una cosa, habría que ver si en el proyecto eso se mantiene, ¿eh? Fernando, usted sea mis ojos, porque yo no lo tengo en físico. Le voy a decir a Renzo que tenga la gentileza de mandarme uno de los impresos, ¿no?
porque yo no voy a gastar mi impresora en imprimirlo, porque además no quiero irme, si yo lo imprimo, después gasto el número de páginas que el fabricante me deja imprimir con mi impresora, y después hay que hacer quién sabe qué maniobra de hacker para rehabilitar, porque ya me ha pasado. Entonces yo imprimo lo menos posible. Imprimo lo menos posible para que no me salte, ¿no? Porque ese es la gran, le ponen ahí, imprime 30.000 hojas, y después de 30.000 hojas, búscate un técnico. ¿No? Entonces no lo quiero hacer. Y a ver si me entrega un físico, que me lo deje en el buzón. Le voy a decir, déjamelo en el buzón, después lo recojo. Pero entonces habría que revisar, ¿no? Si esto se mantiene. Si esto se mantiene. Es probable que sí, porque los cambios que se han hecho en esa parte son muy leves. Si es que le han agregado la excepción de falta de interés, pero no creo que hayan cambiado mucho, ¿no? No creo que hayan cambiado esa parte. Habrá que ver, no me he fijado. Pero esa es una burda limitación, o sea, para evitar, suprimimos la audiencia, entonces reducimos los medios de prueba. Este es realmente burdo, ¿no? Realmente burdo. Y no es que aquí estamos sumarizando, aquí estamos estructurando un proceso declarativo con la potencialidad de ser una sentencia definitiva, porque solo lo son, ¿no? En base a un atropello por ley del derecho de defenderse probando. Ajá. Ahora, por lo tanto, entonces aquí esta limitación que se puso, de hecho, es dejada en la nada por la propia praxis de los jueces para el sumarísimo. Y en cuanto a esto, del 552, esto es mucho más grueso, ¿no? Que es menos grueso que las disposiciones generales, que hace que se ponga en cuestión toda la constitucionalidad de cómo está estructurado el proceso peruano para estos aspectos, ¿no? Porque hay una severa limitación injustificada para poder comprobar a través de los medios de prueba al interesado que pueda hacerlo, ¿no? Que pueda probar su afirmación. Eso ya pone en jaque el proceso en sí, todo. Estos son casos, digamos, este es un factor así sinuoso de sumarización, ¿no? Ahora, es importante esto es muy importante tenerlo muy presente y internalizarlo, es que no es el calificativo legal de sumario o el superlativo de sumarísimo, como es el que aparece en nuestro código, lo que hace que un proceso sea de cognición sumaria. Lo que hace de un proceso de cognición sumaria es que esté limitada la cognición del juez sobre el objeto que se pone a su conocimiento y decisión. Esté limitada porque hay un factor de sumarización sobre... Estamos hablando en línea de principio sobre lo que se pretende, ¿no? O sea, sobre el principal. Y por lo tanto, cuando usted se encuentre con la palabra sumario, incluso en los autores italianos, sumario, ¿por qué? Porque en los autores italianos hay que tener en cuenta que los procesos especiales que están en el libro cuarto, una subdivisión es procesos sumarios. Ya está el desalojo, lo que ellos llaman el conválida exfracto, está el cautelar, están los varios procedimientos, pero que le ponen el rótulo de sumario, pero ahí está puesto en sentido vulgar, no sabían qué palabra usar y pusieron sumario, pero no en el sentido de la limitación de la cognición. Incluso en una reforma de hace unos años, creo que 2012, se introdujo un nuevo esquema procesal que le pusieron proceso sumario. Pues no está por querer decir un proceso más chiquito, más delgado, más ágil, pero sumario en el sentido, sumario en el sentido de abreviado, ¿no? Sumario resumen, resumido, ¡pum!, comprimido, ¡pum!, pero no en cuanto a lo que puede constituir su objeto de conocimiento del juez. O sea, hay un uso espurio de la palabra sumario en sentido vulgar, ¿no? En sentido no técnico, sumario, para hacer referencia a un proceso
de aquellos que Fairen llamó justamente plenarios rápidos, o sea, plenarios acelerados, plenarios simplificados en su estructura. De hecho, cuando yo integré justamente la comisión de reforma de la ley del proceso contencioso administrativo para renombrar al urgente, dije, vamos a ponerle proceso simplificado. ¿Ah? Vamos a ponerle simplificado porque tiene una estructura simplificada frente al otro, ¿no? Porque en la ley actual, ley del proceso contencioso administrativo, en la terminología del código existe el proceso especial, se le llama el especial, y el proceso urgente, ¿no? Son estas palabras que se les ocurrieron. Uno es el proceso normal, no es especial, el normal para las pretensiones contenciosas administrativas, y el otro es el urgente para alguna de ellas, ¿no? Que es un proceso más, que tiene la estructura del sumarísimo, pero le cambiaron el nombre y le pusieron el urgente. Entonces yo le dije, vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle lo que más lo describe, simplificado, ¿no? Simplificado. Vale, bonito. Pero el proyecto Priori, Cavani, etc., usa sumario. Ordinario y sumario. Y bueno, con tanta palabra a disposición, usemos una que no confunda, vamos, ¿no? Una que no confunda, y una que no confunde es una que jamás ha sido usada, es la que yo propuse, simplificado, vamos, simplificado, porque esa es la idea. ¿Simplifica qué? La estructura, pero mantiene todas las actuaciones y no hay limitación de lo que puede ser conocido. Simplificado, y sería bueno, un proceso más simple, ni siquiera está bien plenario rápido, ¿no? Porque rápido no se hace, bueno, depende, después no resulta ser tan rápido, puede ser engañoso, ¿no? Porque el opuesto de rápido es lento, ¿no? Entonces vamos a ponerle el otro proceso lento, ¿no? No tiene mucho, ¿no? Vamos, no es un calificativo muy técnico, ¿no? Entonces hay uno que es el esquema general, podría ser, y otro que tiene una esquemita más reducida, ¿no? Pero eso ya es política legislativa, pero también las palabras que se usan, pues tienen que ayudarnos un poquito, ¿no? Un poquito en la comprensión. En sentido técnico, esta es una frase que siempre me gusta de Díaz Picasso, porque no es mía. También la reproduce Gutiérrez Berlinches. Díaz Picasso es el hijo del Díaz Picasso que ustedes conocen, ¿no? De Luis Díaz Picasso y Ponce de León. Este es Ignacio Díaz Picasso Jiménez, es su hijo, uno de los hijos que se dedican a lo procesal. Hay otro que también es Luis, ¿no? Díaz Picasso, el hijo, que se dedica, no es tanto a lo procesal, pero sí a lo organizacional, constitucional, ¿no? Del Poder Judicial. En sentido técnico jurídico, la sumariedad significa limitación de la cognición del tribunal y ausencia de cosa juzgada, porque la cosa juzgada entendida como inmutabilidad de lo decidido. Y estoy completamente técnico, completamente de acuerdo, ¿no? En sentido vulgar podría significar proceso rápido, simplificado en su estructura por comparación con otro. Y por eso es que la palabra sumarísimo que actualmente aparece en nuestro código es plenario rápido, simplificado, rapidísimo, simplificadísimo, ¿no? En ese sentido de los superlativos, pero no sumario en este sentido de limitación. Salvo ese pequeño hipo, ¿no? Ese hipo generalmente puesto, pero que debería conducir a la consecuencia. Si realmente no lo tomamos, significa que todo lo decidido en un proceso que se llevó con la regla del sumarísimo no haría cosa juzgada. ¿Ah? Y es ahí donde llegamos a la inconsecuencia del CPC. El Código del 93, contrariamente a lo que establecía el artículo 1083 del Código derogado, no tiene un artículo, una norma, ni siquiera en los procesos especiales donde prevé clarísimos factores de sumarización, como este del desalojo, como en el caso de los interdictos. No nos dice
que lo resuelto no hace cosa juzgada, que es lo que se suele decir, y es lo que decía el viejo código. Decía el viejo código que contra las sentencias dictadas en los procesos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hay un listado, se puede plantear juicio contradictorio, o sea, un juicio contradictorio que era un plenario, un juicio ordinario posterior, eso es lo que se le llama el ordinario posterior, en donde se puede rediscutir todo sin que constituya un obstáculo la sentencia dictada en el anterior proceso, ¿no? O sea, ausencia de cosa juzgada como impedimento, lo que se le llama, el efecto negativo a la cosa juzgada no se produce. Y tampoco efecto positivo, lo resuelto allí no es vinculante para nadie, en otro proceso. Se puede rediscutir. ¿Por qué? Porque lo decidido es provisional, es solamente para eso, por el momento, provisional en el sentido por el momento, y por lo tanto no vincula a nadie. Esto no lo dice por ningún lado. Profesora. ¿Qué? Profesor, traigo a colación la pregunta planteada por Renzo, que justamente me parece que ya la ha respondido, en la que pregunta, ¿la sumariedad la determina el legislador expresa o tácitamente? La sumariedad es un concepto que hay que tener muy claro, porque no lo tiene el ordenamiento, y se individualiza cuando hay limitaciones como las que yo les acabo de mencionar, en los procesos de desalojo, en los procesos interdictales, posesorio interdictales, ¿no? En donde claramente se está limitando lo que puede ser alegado o lo que los medios de prueba que se pueden ofrecer. Entonces, ahí claramente tenemos la limitación y por lo tanto entra de lleno a lo que es una cognición sumaria. Lo que no tenemos previsto en el ordenamiento peruano es la consecuencia de la sumariedad, la pareja, ¿no? El plenario posterior, ¿no? La posibilidad El de abrir un plenario binomio, posterior. como decía Fairén, el binomio. Sumariedad, cognición limitada, decisión provisional. No estable. No está dicho por ningún lado. Por ningún lado. Por eso esta es tarea del intérprete. La ley de enjuiciamiento civil española, casi con la misma técnica que tuvimos en el Código de 1912, establece un listado de procesos en los cuales no hay cosa juzgada, ¿no? Y por lo tanto ahí queda clarito, no todos los desalojos, por ejemplo, los desahucios de ellos. El desahucio de precario, que le llaman así, de precario, desahucio de precario, es plenario. Mientras que por falta de pago, o sea, por el caso del contrato de arrendamiento, es sumario. Y lo establece claramente. Y por lo tanto lo decidido en uno hace cosa juzgada y lo decidido en cambio en el otro no la hace. Un legislador sensato hace estas cosas, pero no un legislador insensato, como el que hizo el Código del 93, deja abierta la puerta para la duda, pero ustedes, por eso hablo de esto, ¿no? No puede haber cosa juzgada donde hay sumariedad de la cognición. Profesora. Sí. Antes de seguir avanzando con los otros No, temas, ahorita quiero traer vamos a a hacer la colación algunas pausa. preguntas. Claro, antes, había Antes algunas de hacer la preguntas que pausa, quedaron en vamos el a la aire la semana sección pasada. preguntas. Porque Sí, aquí, déjeme terminar, nosotros... simplemente, no ¿Ya? confundan, con esto terminamos, no confundan, después queda una glosa sobre el amparo, ¿ah? No confundan sumariedad con proceso simple, proceso simplificado, proceso aligerado en su estructura. No, ahí para realmente determinar si estamos en un proceso auténticamente sumario tiene que haber, ¿no?, una limitación, ¿no? Tiene que uno buscarlo, una limitación en lo que se puede alegar, en lo que se puede aportar como medio de prueba, en el cómo probar, en el cómo también con el procedimiento. Ya, dígame, Fernando.
Ya, bueno, esta pregunta se la planteé la semana pasada de parte de uno de los chicos, pero la abordó de forma rápida por la hora. Era de si todos los procesos que tengan como objeto pretensiones declarativas, constitutivas o de condena terminaban siempre en un proceso de ejecución. Sí, esa es la primera pregunta. No sé si quiere que le diga las demás o va una por No, una. vamos por parte, porque después me olvido. Ya. No, Ujú. la sentencia de condena nomás. ¿Por qué? Porque imponen un deber de prestación. La meramente declarativa pura, ¿no? Lo declaro propietario a fulanito, declaro que el contrato está vigente, declaro que el contrato ya no existe, declaro la nulidad, ahí se queda, ¿no? Y también las constitutivas. No requieren, porque no requieren acomodar la conducta de otro a lo dispuesto. Eso solamente ocurre en las sentencias de prestación, en las sentencias de condena. Entonces, si no hay una adecuación en los hechos, o sea, en la realidad, del comportamiento del vencido a lo dispuesto en la sentencia, pues tiene que haber la posibilidad de lograrlo de otra manera, y esa otra manera se llama ejecución, proceso de ejecución. Claro, claro. Bueno, otra pregunta que plantearon es una pregunta conceptual sobre cuál es el concepto de pretensión. Y yo quiero alargar un poco Después lo la vamos pregunta, a ver, profesora. Ajá, después lo vamos a ver. sí, sí, solamente para Después vamos establecer a ver qué la entendemos cuando distinción, yo digo pretensión, ¿no? O sea, es lo que yo quiero y el por qué lo quiero, ¿no? claro. Y también sería Es bueno, estrictamente oportuno procesal. claro, No estoy establecer hablando del la acto. distinción, ¿no? Ah, Establecer la distinción entre acción, pretensión y demanda, pues, ¿no? no, no me hagan hacer eso. No me hagan hacer todas esas cosas absurdas que hay quienes escriben páginas enteras sobre eso. No me hagan. La demanda es un acto, ¿no? La demanda es un acto. Y el otro es su contenido, vamos. Ya. Y no me hagan hacer eso. Ya tendremos ocasión, porque para eso vamos a hablar de la demanda, no, no me lo van a hacer ahora. Lo que yo sí quiero, antes de entrar a la pausa, ¿me quedó alguna pregunta faltaba? Eh, lo Me de parece que pretensión lo no, vamos a ver. Ya. claro, porque estaban preguntando si es que el sumarísimo del CPC era un proceso plenario, pero eso ya evidentemente ya lo respondieron. Sí, es un plenario. Pero eso vamos a comenzar desde acá. Vamos a parar, entonces vamos a parar y lo vamos a dejar acá. Les voy a presentar más o menos el esquema de los tres procedimientos, ¿no? Después regresamos a hacernos la pregunta, algunas preguntitas. Nosotros hacernos algunas preguntitas. Entonces vamos a parar la grabación porque si no se vuelve gigantesca, no saben cómo demora en procesarlo si es que lo presenta. Yo creo que tengo que, bueno, voy a detener la grabación.